Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a proceder a explicar la práctica 31 y 32, las cuales hacen referencia a los componentes de control interno en base al COSO 3, que ya habíamos visto, habían realizado las primeras prácticas virtuales, haciendo sus guías de estudios de este COSO 3. Entonces, el COSO 3 nos dice que el control interno cuenta con 5 componentes. Los cuales son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. En esta ocasión, la práctica 31 se va a centrar en lo que es el ambiente de control. Hasta ahora, para la evaluación del control interno, venimos haciendo flujogramas. Mediante este se evalúa el diseño y el funcionamiento del control interno mediante flujogramas y narrativos. Pero ahora el licenciado se está centrando en cuestionarios, que también es otra forma de evaluar el diseño y el funcionamiento del control interno. Es otra forma más mediante cuestionarios. Para esto yo me voy a referir a la práctica 30, donde mediante cuestionarios pudieron hacer sus planillas de deficiencias, carta de presentación y carta de recomendaciones. Si vamos a la práctica número 30, que está en el módulo de control interno de 92 páginas, se van a la página 79, donde pueden ver cuestionarios de control interno. Todo en base a estos cuestionarios hicieron sus deficiencias, ¿verdad? Por ejemplo, en este cuestionario de control interno podemos ver que del ciclo de informes financieros había 5 deficiencias, se encontró 5 deficiencias. Esto es lo que el LIC quiere que hagan ustedes. Quiere que hagan cuestionarios para el ambiente de control, ya no para ciclo de informes financieros, y realicen sus preguntas. Las preguntas, ¿de dónde van a salir? Van a salir de los principios y los puntos fuertes. Volvamos a la práctica. Nos dice, elabora un cuestionario para la evaluación de control interno para el componente ambiente de control. Ok, vamos a realizar este tipo de cuestionario de control interno y ciclo de informe. Acá ya no iría ciclo de informes financieros, iría componente ambiente de control, ¿verdad? Entonces, el LIC les está pidiendo que hagan algo así y yo ya lo he tabulado. Así vendría a ser esto lo que ustedes tienen que hacer y hacer preguntas. Nos dice cuestionario de control interno, componente ambiente de control. Este va a ser su cuestionario. Ok, ¿de dónde van a salir sus preguntas? Esa es la gran incógnita. En el video que explica el licenciado, les dice que les da el COSO número 3, nos dice que el ambiente de control tiene 5 principios y 20 puntos de interés. La evaluación de riesgos tiene 4 principios y 27 puntos de interés. Las actividades de control tiene 3 principios y 16 puntos de interés. Información y comunicación, 3 principios, 14 puntos de interés. Actividades de monitoreo, 2 principios y 10 puntos de interés. Esto todo está en el COSO 3, que ya lo han evaluado. Han hecho sus guías de estudio. Ya, y también tenemos cuáles son los principios, por ejemplo, en ambiente, ahorita me voy a centrar en la práctica 31, que es referida al ambiente de control o entorno de control. Entonces, que nos dice que tiene 5 principios. ¿Cuáles son esos 5 principios? Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. El principio 2, ejerce responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad y responsabilidad. Demuestra compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. Esos son los 5 principios de control interno. Pero también nos dice que hay 20 puntos de interés a su vez. Entonces, con estos 5 principios y los 20 puntos de interés, el licenciado quiere que realicen su cuestionario de ambiente de control, el cuestionario de ambiente de control. ¿Y dónde están esos 20 puntos de interés? Entonces, para eso yo he descargado un PDF de internet donde explica el coso número 3 a detalle. Y yo se los voy a enviar. Se van a ir a la página 20, el cual nos dice componente, principios y puntos de enfoque, o es lo mismo, puntos de interés. El componente entorno de control, que es lo mismo que ambiente de control. El primer principio, ¿cuál dijimos que era? La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ese es el primer principio. Lo mismo que he leído acá.
El primer principio era, demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Es lo mismo, pero con diferentes palabras. Ahora, ¿cuáles son los 20 puntos de interés? Vamos a ese PDF. Nos dice que el primer punto de interés es establece el tono de la gerencia. Ese es el primer punto de enfoque o de interés. Nos dice que la junta directiva, la alta gerencia y el personal supervisor están comprometidos con los valores y principios éticos y los refuerzan en sus actuaciones. Ok, entonces el LIC quiere que hagan preguntas en base a estos principios y a estos puntos de interés o puntos de enfoque. ¿Qué nos dice? El primer punto de interés nos dice que la junta directiva, la alta gerencia, está comprometido con los valores y principios éticos. Ese es el punto de interés. Entonces podemos sacar una pregunta de ahí. Yo puse, por ejemplo, los contadores tienen conocimiento del código de ética de contadores. Entonces, esa es mi pregunta con respecto al punto de interés de establece el tono de la gerencia o del principio que la organización muestra compromiso con la integridad o los valores éticos. Ese puede ser nuestra primera pregunta. Entonces pueden sacar ustedes preguntas. El LIC no ha especificado el número de preguntas, ¿verdad? No ha especificado, entonces pueden hacer el número de preguntas que ustedes quieran. En este caso de ambiente de control pueden hacer unas 15 preguntas, generalmente se hace 15. Unas 15 preguntas pueden ir sacando de cualquier principio, de cualquier punto de enfoque o punto de interés. Por ejemplo, el segundo principio nos dice, el Consejo de Administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno. Ese es el segundo principio, al igual que está acá. Este es más alargado el principio, pero acá lo tengo resumidito en pocas palabras que nos dice, ejerce responsabilidad de supervisión. ¿Cuáles son sus puntos de interés? Sus puntos de interés son, establece las responsabilidades de supervisión de la dirección, el cual nos dice que la junta directiva identifica y acepta su responsabilidad de supervisión con respecto a establecer requerimientos y expectativas. Después también hay otro que dice, aplica experiencia relevante. Nos dice, la junta directiva define, mantiene y periódicamente evalúa las habilidades y experiencias necesaria entre sus miembros. Entonces yo he sacado una pregunta de esto. Como pueden ver, la segunda pregunta es, la junta directiva, acá, la junta directiva define fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal, puse, es una pregunta, y me han respondido que no. Lo de las respuestas de sí y no es a su criterio. Por ejemplo, yo a la primera le puse que sí, ustedes le podrían haber puesto que no y ya está sí. Entonces es a criterio. Pueden tener, de las 15 preguntas, por ejemplo, puede haber solamente 4 deficiencias o 4 respuestas negativas, o puede haber 6 o puede haber 4. Es a su criterio, contar que entiendan cómo hacer las preguntas y ver por qué es deficiente. Entonces yo puse que la junta directiva define fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal. Yo le puse no, es nuestra primera deficiencia, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, sigamos sacando preguntas vamos al tercer principio. ¿Qué nos dice? La dirección establece con la supervisión del consejo las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad y la responsabilidad apropiada para la consecución de los objetivos. Ese es el principio número 3. En forma resumida nos dice, establece estructura, autoridad y responsabilidad. Sus puntos de enfoque, ¿cuáles son? Nos dice, considera todas las estructuras de la entidad. La administración y la junta directiva consideran las estructuras múltiples, incluyendo unidades y todo eso, líneas de reporte, define y asigna líneas de autoridad y responsabilidad. Entonces, a ver, yo me voy a centrar en el principio nada más, que dice que la dirección establece con supervisión del consejo líneas de reporte y niveles de autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere los niveles de autoridad? Nos está diciendo que hay como que hay una jerarquía, ¿verdad? Dentro de la empresa y la gerencia tendría que establecer eso. Entonces, podríamos poner como pregunta, ¿existe un organigrama definido
y puesto a conocimiento del personal de la entidad. Esa vendría a ser una de nuestras preguntas. Entonces yo le voy a poner que ya sería nuestra segunda deficiencia, que no tienen conocimiento. Va a ser nuestra segunda deficiencia. Entonces le voy a poner 2, ¿verdad? Entonces esta va a ser nuestra deficiencia número 2. Entonces no. Sería no existe un organigrama definido, tampoco la entidad lo conoce, entonces por ende no hay una estructura definida, ¿verdad? Eso es con respecto al ambiente de control. Y así sucesivamente van sacando preguntas de estos puntos de enfoque. De estos puntos de enfoque o bien directamente del principio. Ustedes tienen que, todo es a su criterio. El licenciado solo quiere ver si se dan cuenta de qué trata el principio, de qué trata el punto de interés o a qué se refiere el ambiente de control, ¿verdad? Porque ya ustedes ya hicieron prácticas referidos a estos componentes, que es del COSO 3. Eso vendría a ser la práctica número 31, ¿verdad? Vamos a la práctica 30. Después de haber hecho el cuestionario, van a salir sus deficiencias, ¿verdad? En este caso, hasta ahorita nosotros tenemos 2 deficiencias. Esas 2 deficiencias hay que llevarla a la planilla de deficiencias. Por eso nos dice, asuma que aplicado el cuestionario, en algunas preguntas contestaron con una respuesta no. Eso es a su criterio. Si ustedes le ponen no, sí, no, entonces es a su criterio. Entonces nos dice, elabore la planilla de deficiencias. Ahorita vamos a elaborar la planilla de deficiencias para que se quede más claro vamos a elaborar la planilla de deficiencias de estas 2 deficiencias para que se quede bien claro. Ya, continuemos. Habíamos encontrado que por el momento tenemos 2 deficiencias y todas las deficiencias o todas las respuestas negativas que ustedes han puesto que no, tienen que llevarla a la planilla de deficiencias. Entonces, nuestra primera deficiencia, ¿cuál era? Nos dice, habíamos hecho una pregunta, habíamos preguntado que la Junta Directiva define fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal, hemos preguntado, nos han dicho que no. Entonces nosotros vamos a poner, acá tengo una planilla de deficiencias, ustedes ya la saben hacer, que tiene condición, criterio, causa, efecto, recomendación, referenciado al papel y referencia al papel. La condición van a poner lo que está pasando. ¿Qué está poniendo? ¿Qué está pasando? Entonces podemos poner, se ha establecido que... Entonces esta pregunta lo vamos a hacer ya no como pregunta, que la junta directiva define fechas para no define, exacto, en forma negativa. Se ha establecido que la junta directiva no define fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal, ¿verdad? Creo que así lo hice de memoria. Eso nos dice que la junta directiva no define fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal. Entonces, esa vendría a ser nuestra condición, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y en criterio tenemos que poner qué es lo que se ha, ¿cómo se dice?, contravenido o vulnerado. Nosotros esta pregunta, ¿de dónde lo habíamos sacado? Lo habíamos sacado de un punto de enfoque, ¿verdad? Era del punto de enfoque referido del principio número 1. Oh, no, del principio número 2, me parece, ¿verdad? Era sobre aplica experiencia relevante. La junta directiva define, mantiene y periódicamente evalúa las habilidades y experiencia necesaria entre sus miembros. Entonces podemos poner que vamos a criterio. Ponemos, este hecho contraviene el principio referido al componente ambiente de control en el punto de interés de
¿A qué punto de interés nos habíamos referido? Al punto de interés de la junta directiva define, entonces ponemos al punto de interés de aplica experiencia relevante, entonces copian todo esto en esa parte, porque es básicamente su definición, a eso es lo que está vulnerando, que la junta directiva no está definiendo fechas para evaluar las habilidades del personal. Ya, entonces lo he copiado, ¿bien? Este hecho contraviene al principio referido al componente de ambiente de control en el punto de interés. Ya, en esa parte pueden poner al principio, ¿a qué principio estamos vulnerando? Al principio número 2, que era el consejo, van a poner la parte resumida, que nos dice, ejerce responsabilidad de supervisión. Entonces eso es lo que vamos a poner. Al principio, ejerce responsabilidad de supervisión referido al componente ambiente de control en el punto de interés de aplica experiencia relevante, el cual menciona que la junta directiva define y mantiene periódicamente, evalúa las habilidades y experiencia necesaria entre sus miembros, punto. Ese vendría a ser el criterio, eso es lo que se está vulnerando. Esto que lo hemos sacado de un punto de interés, está vulnerando ese punto de interés y además es este principio, ¿verdad? Del componente ambiente de control. Ese va a ser nuestro criterio. Ya, a ver, vamos, la causa y efecto, recomendación es también a su criterio, ustedes lo tienen que poner. ¿Cuál es la causa? Pueden poner que la junta directiva, pueden poner, este hecho se debe a que la MAE o la junta directiva los miembros de la junta directiva no están bien organizados ni coordinan las actividades relacionadas con la empresa, se pueden poner en causa. El efecto, que esto ocasiona que el personal de la empresa no tenga las habilidades necesarias para realizar las diferentes actividades. Eso. Entonces, se recomienda a la MAE, podemos poner, se recomienda a la MAE definir fechas para la evaluación periódica de las habilidades del personal. Eso puede ser en recomendación. Ya, vamos a la siguiente condición, vamos a seguir haciendo. ¿Cuál era nuestra segunda deficiencia? Nuestra segunda deficiencia nos decía que le hicimos una pregunta. Le hicimos que existe un organigrama definido y puesto en conocimiento al personal de la entidad. Y nos han respondido que no. Entonces eso lo vamos a convertir en modo texto. Lo mismo, se ha establecido que no existe, todo con no, porque es todo negativo, ¿verdad? No existe un organigrama definido y no ha sido puesto a conocimiento del personal. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, del personal. Entonces, el criterio que es, ¿de dónde habíamos sacado esta pregunta? Habíamos sacado, creo que de un principio nomás, ¿verdad? Era del principio número 3, el cual nos decía que la dirección establece con la supervisión del consejo las estructuras, líneas, reporte y niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecución de los objetivos. Entonces, vamos a poner en nuestra condición lo mismo, ¿no? Este hecho contraviene el principio, ¿qué principio era? Era el principio número 3, el principio que nos dice establece estructura, autoridad y responsabilidad. Eso lo vamos a anotar, lo vamos a copiar y pegar, control C. Al principio, control B. Al principio establece autoridad referido al componente ambiente de control, el cual señala que
¿qué señala este principio? Y ahí van a ir a esta parte. Señala que la dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad. Tiene que ver con el organigrama, por eso hice la pregunta del organigrama. Y responsabilidad apropiadas para la consecución de los objetivos. Esto van a transcribirlo porque a eso se refiere este principio. Señala que después de copiar esta definición ampliada del principio número 3, entonces ponemos así quedaría nuestro criterio. Este hecho contraviene el principio, establece estructura, autoridad y responsabilidad, así se llama ese principio, referido al componente ambiente de control, el cual ¿qué nos señala? Que la dirección establece como la supervisión del consejo, líneas de reporte, líneas de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecución de objetivos. Ahí estaría nuestro criterio. Y así sucesivamente. Cuando ustedes se centran, para sacar su pregunta, se centran en un principio, solamente en un principio, entonces hacen como esto, ponen el nombre del principio, ponen referido al componente ambiente de control y qué es lo que dice ese principio. Mientras si ustedes se centran en un punto de enfoque, tienen que señalar el principio y poner la definición del punto de enfoque. Por ejemplo, acá nos hemos centrado en un punto de enfoque. ¿De cuál principio? El principio era ejerce responsabilidad de supervisión referido al componente ambiente de control. En el punto de interés de aplica experiencia relevante, ese es el punto de interés, el cual menciona que la Junta Directiva define y mantiene periódicamente, evalúa las habilidades y experiencia necesaria entre sus miembros. Y así sucesivamente van a ir identificando las deficiencias que ustedes vean necesarias para, para realizar esta práctica. Como les dije, pueden hacer, para esta práctica pueden hacer 15 preguntas. De las 15 pueden hacer 5 deficiencias. ¿Verdad? Yo les voy a permitir, les voy a dar ese parámetro. Pueden hacer 5 deficiencias y 15 preguntas, ¿verdad? Y las preguntas las sacan tanto del principio o del punto de enfoque. Pero en la planilla de deficiencias tiene que estar bien expresado eso, o bien del principio o bien del punto de enfoque. Eso sería, compañeros, la práctica 31. Ahora la práctica 32 es similar también. En el mismo PDF que les he mandado están también los demás componentes. Por ejemplo, acá está el componente de la evaluación de riesgos, que como nos decía tiene 4 principios y 27 puntos de interés. Ahora tienen que hacer un cuestionario por cada componente. Entonces van a hacer un cuestionario de evaluación de riesgos. Pueden hacer 10 preguntas y de esas 10 preguntas encontrar 3 deficiencias o 4. Ustedes van a ver su criterio. También así sucesivamente hacen aparte otro cuestionario de control interno referido a actividades de control. Para la clase que me van a pedir para sus preguntas, ahí podemos definir exactamente cuántas preguntas quieren hacer por cada componente, pero hasta ahí sería la explicación de esto. Este archivo se los voy a enviar, todo lo que yo estoy usando ahorita se los voy a enviar, tanto el enunciado como este mini documento que ya he armado. Entonces ustedes en base a estos pueden seguir haciendo para no tabular de nuevo, ¿verdad? Eso sería, compañeros. Ya, ahora con la práctica 32 es lo mismo que la práctica 31, solamente que en esta ya van a ser de los otros componentes, que sería evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Entonces lo que les pide es que elaboren un cuestionario por componente. Entonces va a haber en total 4, en esta práctica va a haber 4 cuestionarios. El primero va a ser de evaluación de riesgos. Entonces, en vez de poner acá componente de ambiente de control, va a ser componente evaluación de riesgos, ¿verdad? Entonces, eso lo van a cambiar y van a hacer sus preguntas también. Sus preguntas, ¿de dónde las van a sacar? Las van a sacar de este PDF que les he mandado, que de los principios son, como habíamos dicho, evaluación de riesgos tiene 4 principios y 27 puntos de interés.
pueden sacar tanto de principios o como de puntos de interés. Después van a hacer otro cuestionario de actividades de control, lo mismo. En vez de evaluación de riesgo, va a decir actividades de control y así sucesivamente. Va a haber 4 cuestionarios. Ahorita no está bien definido el número de preguntas, pero no sé, como curso podríamos quedar que sean 10 preguntas por componente, ¿verdad? Entonces van a tener en total 40 preguntas. Evaluación de riesgos van a tener 10 preguntas, actividades de control 10 preguntas. Y ahora de las deficiencias o las respuestas negativas, eso lo voy a dejar a su criterio. Las preguntas que ustedes digan va a ser negativo, entonces es negativo. Si va a haber 3 negativos, está bien. Si va a haber 4, también 5, también. Es a su criterio. Yo no les puedo decir, van a tener este número de deficiencias en tal, tal, tal. No, ni el licenciado les dijo eso. El RIC les dijo que sea a su criterio. Entonces yo lo dejo a su criterio. Después nos dice lo mismo. Elabore la planilla de deficiencias. Van a hacer lo mismo. Se ha establecido en su pregunta que no existe actividad de monitoreo, por ejemplo. Entonces acá pueden poner contraviene el principio de monitoreo, bla, 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 y qué es lo que menciona. Así tienen que ir haciendo. Y ahora con respecto a los puntos 4 y 5, que es lo mismo que de la práctica 31, que nos dice elabora la carta de presentación, solo es copiar, hay modelos de carta de presentación en el módulo. En el módulo, por ejemplo, si se van a la página 50, van a encontrar un modelo de carta de presentación. También hay otras cartas de presentación, creo que están más arriba de la empresa Nisana, pero es lo mismo, solamente que acá pueden poner en nuestro comentario, no cambia palabritas nada más. Si ustedes lo leen, van a ver dónde se cambian las palabritas. Entonces pueden poner como parte de nuestro examen pueden poner acá, como parte de nuestro examen a los componentes de control interno, de evaluación de riesgos, ambiente de control, ahí mencionan toda, ¿verdad? Hemos realizado un estudio de evaluación del sistema de control interno, y ahí en vez de auditoría van a poner los componentes, ¿verdad? Entonces acá también dice de la empresa número 6, acá de la empresa XX, no sabemos a qué empresa estamos evaluando, ¿verdad? Su control interno. Eso nomás cambiaría. Después lo mismo, la carta de control interno de las recomendaciones, también lo mismo, ponen la deficiencia, el enunciado y lo que se está vulnerando, su causa, efecto y la recomendación. ¿Verdad? Es vaciar la planilla de eficiencias a la carta de recomendaciones. Creo que más arriba está una que está mejor hecha. A ver. Por ejemplo, en la página 20, si no me equivoco, es la 20, hay otra carta de presentación, ¿verdad? También van a poner en nuestra reciente concluida evaluación al control interno, a los componentes, evaluación de riesgos, ambiente de control, actividades de monitoreo, todas esas las mencionan, de la empresa XX, entonces después todo lo copia. Lo mismo va a ser para la práctica 31, van a poner en nuestra reciente concluida evaluación del control interno referido al componente ambiente de control de la empresa XX. Se reveló la necesidad de llevar a cabo varios cambios, así. Va a tener su carta de presentación solo del ambiente, del componente ambiente de control, ¿verdad? Y después de la práctica 32 ya sería de todos los componentes restantes. Y la carta de recomendaciones, que es lo mismo también, ponen lo que está pasando, la condición, ponen criterio, causa, efecto y la recomendación por último, ¿verdad? Eso sería, compañeros. Cualquier duda también me manda mensajito o escriben al grupo la duda que tengan. Eso sería, compañeros. No se olviden que en total en la práctica 32 tienen que tener 4 cuestionarios de control interno. En la práctica 1 solamente un cuestionario. ¿Verdad? Las deficiencias ustedes las van a definir, cuántas deficiencias quieren poner. Eso sería, compañeros.